El sótano olía a madera podrida y tierra húmeda que nunca había visto la luz. Desde el primer día, cuando le dijeron que ese sería su nuevo lugar, la viuda supo que no era solo un castigo visible, era el intento de borrarla lentamente como se borra una mancha vieja con el tiempo. Arriba, sobre su cabeza, los pasos resonaban con la certeza de quienes creen que el mundo les pertenece por derecho. Abajo, en la penumbra fría que se filtraba apenas por una rendija alta en la pared, ella aprendió que el exilio no necesita distancia, solo indiferencia. Las paredes de piedra sudaban humedad constante, y el frío del suelo de tierra se metía en los huesos como una enfermedad silenciosa que no mata de golpe, pero que consume. No había cama, solo un jergón viejo arrojado contra la esquina. No había fuego, solo el recuerdo de lo que alguna vez fue calor. Y mientras escuchaba las risas apagadas que llegaban desde arriba, comprendió que su viudez no era luto, era desaparición programada. Cada noche el silencio del sótano era roto solo por el crujido de las vigas que sostenían la casa principal. A veces parecía que la estructura entera se movía, como un cuerpo vivo que respiraba encima de ella. La viuda permanecía despierta durante horas, mirando las sombras proyectadas por la luz mínima que entraba desde afuera. No lloraba porque el llanto requería energía que ya no podía desperdiciar. No rezaba porque las palabras habían perdido peso. Solo permanecía quieta, sintiendo cómo el frío trepaba por sus piernas, cómo la humedad se instalaba en su pecho, cómo el olvido la rodeaba como niebla espesa. Sabía que si no hacía algo pronto, ese sótano se convertiría en su tumba sin nombre, pero también sabía que no tenía a dónde ir. Afuera no había familia, afuera no había tierra. Afuera solo existía la misma crueldad con otro rostro. Entonces decidió quedarse, no por resignación, sino porque algo en ese lugar oscuro le susurraba que aún no había terminado de revelar sus secretos. Si estás viendo esto ahora, desde donde sea que te encuentres, tal vez entiendas lo que significa ser obligado a vivir en las sombras de tu propia casa. Suscríbete para que estas historias no queden enterradas como ella. Y si quieres, comenta desde qué lugar del mundo estás viendo esto, porque cada voz cuenta. La viuda no sabía que su historia apenas comenzaba. No sabía que el sótano, ese lugar pensado para hacerla desaparecer, terminaría siendo el único espacio donde podría reconstruirse desde cero. Arriba, la vida continuaba como si ella nunca hubiera existido. Abajo, entre las sombras y el olor a olvido, algo antiguo esperaba ser descubierto, algo que cambiaría todo. Antes de que la muerte llegara, la viuda había sido parte visible de esa casa. No la dueña, nunca eso, pero sí alguien reconocido entre las paredes que ahora la aplastaban desde arriba. Su esposo había sido un hombre callado, trabajador de manos ásperas que cumplía órdenes sin cuestionar. Ella cocinaba, limpiaba, atendía a los patrones cuando llegaban de visita. No era una vida de abundancia, pero era una vida con techo firme y comida segura. Había aprendido a moverse por los pasillos sin hacer ruido, a anticipar las necesidades antes de que fueran dichas, a volverse invisible cuando era necesario. Esa invisibilidad, que entonces parecía prudencia, se convirtió después en su condena, porque cuando el esposo murió aplastado bajo el carro de carga que volcó en el camino lodoso, ella dejó de ser útil, y lo que no sirve en una casa rural de jerarquías antiguas, simplemente es removido. Los patrones no fueron crueles en apariencia. Hablaron con voz suave,
con palabras que sonaban a lástima razonable. Le dijeron que la casa principal necesitaba espacio, que había nuevos trabajadores llegando, que ella ya no podía ocupar la habitación del matrimonio porque esa habitación tenía un propósito productivo ahora. Le ofrecieron el sótano como si fuera un gesto generoso, un lugar donde descansar sin molestar, donde podrás estar tranquila. No hubo gritos, no hubo violencia visible. Solo la firmeza silenciosa de quienes saben que tienen el poder y no necesitan demostrarlo con fuerza. La viuda bajó las escaleras de madera podrida cargando un bulto con sus pocas pertenencias. 2 vestidos raídos, una manta delgada, una fotografía borrosa de su esposo joven. No protestó porque protestar hubiera significado ser expulsada del todo. Y afuera, en el campo abierto, una mujer sola sin recursos no duraba mucho. El sótano había sido usado antes como bodega. Cajas viejas se apilaban contra las paredes, herramientas oxidadas colgaban de clavos torcidos, muebles rotos ocupaban rincones como cadáveres de una vida anterior. Había un olor persistente a moho y a algo más profundo, algo que venía de la tierra misma. La primera noche, la viuda intentó acomodar el jergón en el único espacio despejado, pero el suelo era irregular, con piedras que sobresalían y charcos pequeños que se formaban donde la humedad se acumulaba. No había ventanas, solo esa rendija alta por donde entraba un hilo de luz durante el día. No había lámpara, no había estufa. Cuando cayó la noche completa, la oscuridad fue tan densa que no podía ver sus propias manos extendidas frente a su rostro. El miedo llegó entonces, un miedo primitivo a quedar enterrada viva, pero respiró hondo. Se obligó a calmarse y decidió que si iba a vivir ahí, tendría que aprender a hacerlo sin perder la cordura. Los primeros días fueron de pura supervivencia. Subía a la cocina solo cuando sabía que no había nadie. Tomaba sobras frías, llenaba un jarro de agua. Los patrones no le prohibieron comer, pero tampoco le asignaron horarios ni porciones. Era como si esperaran que se desvaneciera por sí sola. La viuda comía poco, dormía menos. El frío del sótano era constante, incluso en los días más cálidos. La humedad se pegaba a la piel como una segunda capa, y por las noches temblaba bajo la manta delgada que no alcanzaba a cubrirla completamente. Escuchaba los pasos arriba, las conversaciones amortiguadas, las risas ocasionales. Escuchaba la vida continuar sin ella. Y en esos momentos comprendía que no solo había perdido a su esposo, había perdido su lugar en el mundo visible. Ahora era solo un fantasma habitando los cimientos de una casa que nunca le pertenecería. Pero algo comenzó a cambiar en la 4ª noche. Mientras permanecía despierta, incapaz de conciliar el sueño por el frío y la incomodidad, notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las cajas apiladas no estaban puestas al azar. Formaban casi un muro deliberado contra una sección específica de la pared. Las herramientas colgadas tenían marcas de uso reciente, como si alguien hubiera trabajado ahí hacía no mucho tiempo. Había tablas de madera apoyadas contra la pared del fondo, tablas que parecían haber sido arrancadas de algún lugar y luego abandonadas. Y cuando se acercó con cuidado, palpando en la oscuridad, sintió que una de las piedras de la pared estaba suelta. No lo forzó esa noche, solo lo registró mentalmente, porque por primera vez desde que bajó a ese agujero oscuro, sintió algo parecido a la curiosidad. Y la curiosidad, comprendió, era lo opuesto a la resignación. Arriba, la casa seguía con sus rutinas. Abajo, la viuda comenzaba a entender que ese sótano no era solo un castigo. Era un lugar que guardaba memorias que alguien había querido olvidar. Historias como esta no desaparecen si las mantenemos vivas. Suscríbete para que sigamos contando lo que otros quisieron enterrar. Cada objeto en ese sótano parecía tener una historia. Cada sombra parecía esconder algo más que oscuridad.
Y mientras la viuda limpiaba el polvo de décadas acumulado sobre las cajas, mientras sus manos tocaban superficies que nadie había tocado en años, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, su destino no estaba completamente sellado. La degradación no llegó de golpe, sino que fue impuesta con la paciencia cruel de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Una mañana, mientras la viuda subía con sigilo para tomar agua, encontró la cocina ocupada por la esposa del nuevo capataz. Era una mujer joven, de gestos bruscos y mirada dura, que la observó como se observa a un insecto molesto. No dijo nada al principio, solo la miró de arriba abajo con desprecio evidente. Luego, sin levantar la voz, dejó caer las palabras como piedras. «Este no es tu lugar. Ya no tienes derecho a estar aquí arriba». La viuda intentó explicar que solo buscaba agua, que bajaría enseguida, pero la mujer cortó sus palabras con un gesto de mano. «El patrón fue generoso al dejarte el sótano. No abuses de esa generosidad». La humillación no estaba en las palabras mismas, sino en el tono, en la certeza absoluta de que la viuda ya no era nada, de que su presencia era tolerada por caridad, no por derecho. Esa misma tarde, el patrón bajó al sótano por primera vez. Era un hombre corpulento, de manos grandes y voz profunda que resonaba contra las paredes de piedra. No bajaba para consolar ni para verificar condiciones. Bajaba para establecer reglas. «Puedes quedarte aquí mientras no causes problemas», dijo sin mirarla a los ojos, como si hablara con el aire. «No subirás a la casa durante el día. Si necesitas algo, esperarás hasta la noche, cuando todos estén dormidos. No hablarás con los trabajadores, no harás ruido, no existirás arriba». Cada prohibición era un clavo más en el ataúd de su dignidad. La viuda permaneció callada, con las manos apretadas contra el vestido raído, sintiendo cómo las palabras la iban convirtiendo en sombra oficial. El patrón continuó: «Tu esposo trabajó bien, pero murió sin dejar nada de valor. Esta casa necesita gente útil, no bocas que alimentar por compasión». Entonces se dio vuelta y subió las escaleras sin esperar respuesta, porque no había respuesta posible. Los días siguientes fueron de aislamiento absoluto. La viuda cumplió las reglas impuestas porque no tenía alternativa. Permanecía en el sótano durante las horas de luz, escuchando los pasos de arriba, los gritos ocasionales, el trabajo de la casa que continuaba sin ella. Solo subía después de medianoche, cuando el silencio era completo, para tomar sobras frías y llenar su jarro de agua. Comía en la oscuridad, sin saber bien qué masticaba, sin importarle ya el sabor. El hambre constante se volvió algo familiar, un dolor sordo que acompañaba cada movimiento. La ropa comenzó a colgarle del cuerpo porque perdía peso semana tras semana. Las manos se le llenaron de cortes pequeños por trabajar entre las herramientas oxidadas del sótano, intentando acomodar el espacio, intentando crear algo parecido a orden en medio del caos. Pero el orden era imposible cuando el lugar mismo era evidencia de abandono, cuando ni siquiera tenía una vela para ver lo que hacía. La verdadera injusticia se manifestó una noche de lluvia intensa. El agua comenzó a filtrarse por la rendija alta, formando charcos en el suelo de tierra. La viuda intentó proteger sus pocas pertenencias, moviendo el jergón hacia el rincón más seco. Pero el agua encontraba caminos invisibles, corría por las paredes, convertía el sótano en un pozo de barro frío. Subió apurada, desesperada, y golpeó suavemente la puerta que conectaba con la casa. Necesitaba al menos una lona, algo para cubrir el suelo, para no dormir empapada. Esperó varios minutos en la oscuridad de la escalera hasta que la puerta se abrió bruscamente. Era el patrón, con la camisa desabotonada y expresión de furia. ¿Qué parte de no molestar no entendiste? La viuda explicó con voz temblorosa lo del agua, la imposibilidad de mantenerse seca, el riesgo de enfermar. El patrón la miró con fastidio. «Eso no es mi problema.
Arréglate como puedas. Y cerró la puerta con fuerza. La viuda se quedó parada en la oscuridad, sintiendo cómo el agua seguía cayendo, sintiendo cómo la indiferencia pesaba más que cualquier techo derrumbado. Regresó al sótano y pasó la noche sentada contra la pared menos húmeda, tiritando bajo la manta empapada, escuchando el tamborileo constante de la lluvia. Fue en ese momento, en el punto más bajo de su degradación, cuando algo se quebró dentro de ella. No fue rabia explosiva ni desesperación histérica. Fue algo más frío, más definitivo, la comprensión absoluta de que para los de arriba ella ya estaba muerta, que podía morirse ahí abajo y tardarían días en notarlo, tal vez semanas, que su vida había sido reducida a la categoría de estorbo tolerado. Y esa comprensión, por brutal que fuera, también trajo claridad. Si ya estaba muerta para ellos, entonces ya no tenía nada que perder. Si el sótano era su tumba asignada, entonces lo convertiría en su fortaleza. Porque una cosa era ser empujada hacia la oscuridad y otra muy distinta era decidir qué hacer desde esa oscuridad. Y la viuda, en medio del frío y la humedad, decidió que no se rendiría. A la mañana siguiente, cuando la lluvia finalmente cesó, comenzó a trabajar. No tenía herramientas adecuadas, pero tenía manos. No tenía luz suficiente, pero tenía determinación. Empezó a mover las cajas viejas, a limpiar el espacio, a cavar pequeñas zanjas en el suelo de tierra para que el agua corriera hacia un solo punto en lugar de inundar todo. Era trabajo duro, agotador, que le destrozaba las manos y la espalda. Pero por primera vez, desde que había bajado a ese agujero, sintió que estaba haciendo algo, que no era solo una víctima pasiva esperando desaparecer. Arriba, los pasos continuaban indiferentes. Abajo, una mujer había dejado de esperar piedad. Y esa decisión, silenciosa y feroz, marcó el verdadero comienzo de todo. La injusticia que quisieron convertir en su final se estaba transformando sin que ellos lo supieran en el combustible de su resistencia. Porque a veces, cuando te quitan todo, lo único que queda es la voluntad de sobrevivir. Y esa voluntad, cuando es real, no se negocia. Hay momentos en que la crueldad humana parece ganar, pero las historias no terminan donde otros quieren. Suscríbete si crees que la dignidad no se pierde aunque te entierren vivo. La viuda no sabía que cada golpe de pala en la tierra del sótano, cada piedra movida, cada caja explorada, la estaba acercando a algo que cambiaría todo. No sabía que bajo sus pies, enterrado en el olvido intencional, dormía un secreto que algunos habían intentado sepultar para siempre. Solo sabía que si iba a morir en ese lugar, al menos moriría peleando. Y a veces, esa decisión es todo lo que se necesita para que el destino cambie de rumbo. Los primeros días de trabajo en el sótano fueron brutales. La viuda no tenía experiencia en construcción ni en trabajos pesados, pero la necesidad le enseñó rápido. Comenzó cavando con las manos y con pedazos de madera rota, creando canales rudimentarios para dirigir el agua de lluvia hacia un rincón específico. La tierra estaba compactada, llena de piedras pequeñas que le cortaban los dedos. Cada palada era un esfuerzo que le dolía en los brazos, en la espalda, en el pecho. Sudaba a pesar del frío, respiraba con dificultad en el aire viciado del sótano, pero no se detenía, porque detenerse significaba aceptar que ese lugar la derrotaría, y algo profundo en su interior se negaba a permitirlo. Trabajaba hasta que las manos le sangraban, hasta que el cuerpo le pedía descanso con gritos silenciosos. Y cuando finalmente se tiraba sobre el jergón, exhausta, soñaba con campos abiertos, donde alguna vez había caminado libre, donde el sol tocaba su rostro sin pedir permiso a nadie. Al tercer día de trabajo constante, mientras movía una de las cajas viejas apiladas contra la pared, algo cayó y rodó por el suelo. Era una herramienta de metal oxidado, una especie de pala pequeña con mango de madera carcomido. La levantó
y la examinó bajo la poca luz que entraba por la rendija. Estaba vieja, casi inservible, pero era mejor que usar las manos desnudas. La limpió lo mejor que pudo, frotándola contra su vestido, y volvió al trabajo. Con esa herramienta precaria logró cavar más profundo, crear zanjas más definidas. El sótano comenzó a transformarse lentamente. Ya no era solo un espacio caótico, lleno de basura olvidada. Empezaba a tener forma, propósito. Y mientras trabajaba, la viuda sentía algo que no había sentido en semanas: control, mínimo, frágil, pero real. Estaba tomando decisiones sobre su espacio, sobre su supervivencia, y nadie arriba sabía ni le importaba lo que hacía abajo. Las noches eran el momento más difícil. Cuando el cansancio físico cedía y la mente quedaba despierta, los recuerdos llegaban como oleadas. Recordaba a su esposo, su risa callada, la forma en que sus manos ásperas se suavizaban cuando la tocaban. Recordaba las mañanas en la cocina, preparando pan, el olor del fuego en la estufa de leña. Recordaba cuando todavía existía arriba, cuando todavía era vista, cuando todavía importaba. Y esos recuerdos dolían más que cualquier golpe físico, porque eran la evidencia brutal de todo lo que había perdido. A veces lloraba en silencio, con la manta sobre la cabeza para ahogar el sonido. Otras veces solo permanecía inmóvil, mirando la oscuridad absoluta, sintiendo cómo el vacío externo se mezclaba con el vacío interno. Pero incluso en esos momentos, algo en ella resistía. Tal vez era orgullo, tal vez era rabia congelada, o tal vez era simplemente la negativa instintiva a desaparecer sin pelear. Una madrugada, después de subir en busca de agua y sobras, escuchó voces desde el piso superior. Eran el patrón y el capataz, hablando en voz baja pero audible. ¿Sigue ahí abajo?, preguntó el capataz. Sí, respondió el patrón con tono aburrido. No ha causado problemas. Supongo que eventualmente se irá o se morirá. No importa mucho. Las palabras fueron dichas con tal indiferencia que la viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era odio lo que oía, era algo peor: desinterés total. Para ellos, ella ya no era un problema ni una persona. Era solo un detalle menor en el inventario de la casa. Bajó las escaleras con cuidado, conteniendo la respiración, y cuando llegó al sótano se recostó contra la pared de piedra fría. Las lágrimas brotaron sin control, pero esta vez no eran de tristeza pura. Había rabia mezclada. Porque si la veían como algo desechable, entonces tendría que demostrarles que estaban equivocados. No sabía cómo todavía, pero lo haría. El trabajo continuó día tras día. La viuda estableció una rutina que le daba estructura al caos. Despertaba cuando escuchaba los primeros pasos arriba, señal de que la casa comenzaba su jornada. Esperaba hasta estar segura de que todos estaban ocupados, y entonces comenzaba su propio trabajo. Movía objetos, limpiaba espacios, reorganizaba las herramientas. Descubrió que algunas de las tablas de madera podían servir para reforzar zonas del suelo donde la humedad era peor. Las clavó con clavos oxidados que encontró dispersos, usando una piedra pesada como martillo. El ruido era mínimo, tragado por la tierra y la distancia. Nadie arriba notaba nada, y eso le daba libertad, porque mientras la ignoraban, ella podía trabajar sin interferencias, podía explorar sin preguntas, podía existir en su propio mundo subterráneo sin rendir cuentas. Era una libertad amarga, nacida del abandono, pero libertad al fin. Con el paso de los días, el sótano comenzó a revelar más secretos. Al mover una pila de sacos viejos, la viuda encontró una caja de metal pequeña, tan oxidada que casi se deshacía al tocarla. La abrió con cuidado y dentro halló velas. Estaban viejas, quebradizas, pero funcionaban.
Encendió una usando los fósforos que había guardado con cuidado desde arriba y por primera vez en semanas tuvo luz real en su espacio. La llama pequeña iluminó las paredes de piedra, proyectó sombras que bailaban y la viuda sintió algo parecido a la esperanza. Con luz podía ver mejor, trabajar con más precisión, explorar con más cuidado. Esa noche, bajo la luz temblorosa de la vela, examinó las paredes con detención, y fue entonces cuando notó algo extraño: marcas en la piedra, arañazos deliberados que formaban líneas, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje o señalar algo específico. No eran marcas casuales, eran intencionales, y estaban todas concentradas en una sección particular de la pared del fondo. La curiosidad se mezcló con algo más oscuro, la sensación de que ese sótano había sido usado antes para esconder algo. La viuda pasó la mano sobre las marcas, siguiendo su trazado con los dedos. Algunas piedras en esa sección parecían menos firmes que las otras, como si hubieran sido removidas y vueltas a colocar. Intentó aflojar una, pero estaba demasiado apretada. Necesitaría herramientas mejores, más tiempo, más fuerza, pero la semilla estaba plantada. Había algo detrás de esa pared, algo que alguien había querido ocultar, y la viuda, que ya no tenía nada más que perder, decidió que descubriría qué era. Apagó la vela para ahorrarla, se recostó en la oscuridad y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a propósito. No era solo sobrevivir ya, era descubrir, era entender, era tomar control de la narrativa de su propia vida, aunque fuera en ese agujero oscuro donde otros la habían enterrado. Los días siguientes fueron de trabajo obsesivo. La viuda alternaba entre las tareas básicas de supervivencia y la exploración de la pared marcada. Usaba la pala pequeña para raspar el mortero entre las piedras. Trabajaba con paciencia de orfebre, aunque sus manos temblaban por el esfuerzo. Algunas noches trabajaba hasta que la vela se consumía completamente, dejándola de nuevo en la oscuridad. Otras noches, cuando el cansancio era demasiado, simplemente dormía con la certeza de que al día siguiente continuaría. Arriba, la vida seguía sin cambios. Escuchaba las comidas, las conversaciones, los gritos ocasionales. Escuchaba cómo la casa funcionaba como una máquina bien aceitada, sin necesitarla, sin recordarla. Y esa indiferencia, que antes le dolía como herida abierta, ahora la usaba como combustible, porque mientras ellos la olvidaban, ella descubría, y el poder estaba cambiando de manos sin que nadie lo notara. Una noche, mientras trabajaba bajo la luz de vela, una de las piedras finalmente cedió. La viuda la extrajo con cuidado, sintiendo cómo el polvo de décadas caía sobre sus manos. Detrás había un hueco pequeño, oscuro. Metió la mano con el corazón, golpeando fuerte en el pecho, medio esperando encontrar vacío o tal vez algún animal muerto. Pero sus dedos tocaron algo sólido, envuelto en tela. Lo sacó despacio, con reverencia instintiva, y lo colocó en el suelo junto a la vela. Era un paquete pequeño, atado con cuerda vieja, que se deshizo apenas la tocó. La tela estaba manchada por la humedad y el tiempo, pero protegía algo en su interior. La viuda lo desenvolvió con manos temblorosas, y lo que encontró la dejó sin aliento. No era oro ni joyas, era algo mucho más poderoso. Documentos, papeles viejos, escritos con tinta descolorida, pero aún legibles. Y mientras los acercaba a la luz de la vela y comenzaba a leer, comprendió que acababa de encontrar algo que alguien había intentado borrar de la historia, algo que explicaba muchas cosas, algo que lo cambiaba todo. Pasó el resto de la noche leyendo y releyendo los documentos, tratando de entender completamente lo que tenía entre manos. Eran cartas, contratos,
Testimonios escritos a mano hablaban de tierras, de herencias, de decisiones tomadas décadas atrás que habían definido quién era dueño de qué. Y en esas páginas amarillentas aparecían nombres que la viuda reconocía, nombres de familia, nombres de los patrones actuales y nombres de otros que habían sido borrados del presente, pero que estas páginas rescataban del olvido. No entendía todos los detalles legales, pero entendía lo esencial. Había habido injusticia antes. Alguien había sido despojado. Y ese alguien estaba conectado de formas que ella apenas comenzaba a comprender, con la casa misma, con el sótano, con todo. La verdad estaba ahí, fragmentada, pero real. Y alguien la había escondido con tanto cuidado que solo el olvido y el abandono habían permitido que fuera encontrada de nuevo. Cuando la vela finalmente se consumió, la viuda guardó los documentos con cuidado en el lugar más seco que pudo encontrar, envolviéndolos en su única manta de repuesto. No sabía todavía qué haría con esa información. No sabía si tendría el valor de usarla o si sería más seguro volver a enterrarla. Pero una cosa era cierta. Ya no era solo una viuda olvidada viviendo en un sótano por caridad cruel. Era ahora la guardiana de un secreto que otros habían querido destruir. Y eso le daba algo que había perdido hacía mucho: poder. Tal vez no era el poder de cambiar su situación inmediata, pero era el poder del conocimiento. Y en manos correctas, en el momento correcto, ese conocimiento podía convertirse en justicia, o al menos en verdad. Y la verdad, comprendió mientras se quedaba dormida en la oscuridad total, siempre había sido más peligrosa que cualquier arma. Si sigues aquí, sabes que algunas verdades tardan años en salir a la luz. Suscríbete para acompañar este viaje hasta el final. Al despertar, la viuda sintió que algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era solo víctima, ya no era solo sobreviviente, ahora era testigo de algo más grande que su propia tragedia. Y esa sensación, por frágil que fuera, le dio una razón para seguir que iba más allá del simple instinto de no morir. Arriba, la casa despertaba con sus rutinas de siempre. Abajo, una mujer había encontrado un propósito, y el sótano oscuro, ese lugar diseñado para hacerla desaparecer, se había convertido en el único espacio donde la verdad todavía respiraba, donde el pasado enterrado finalmente encontraba voz, donde lo que otros quisieron borrar encontraba testigo. Los siguientes días fueron diferentes. La viuda seguía trabajando en el sótano, seguía moviendo objetos y limpiando espacios, pero ahora lo hacía con renovada energía. Sabía que tenía algo valioso, sabía que no estaba completamente derrotada, y aunque no tenía plan claro todavía, aunque no sabía cómo usar lo que había encontrado, el simple hecho de saber le daba fuerza. Comía las sobras frías con menos amargura, soportaba el frío con más resistencia, porque ahora tenía un secreto propio. Y los secretos, cuando son guardados con cuidado, pueden convertirse en las armas más poderosas. Arriba, los patrones seguían creyendo que ella era solo un estorbo tolerado, un resto humano que eventualmente se iría o moriría sin causar ruido. No sabían que cada noche, bajo sus pies, una mujer leía documentos a la luz de velas robadas. No sabían que la historia que creían enterrada estaba siendo desenterrada palabra por palabra. No sabían que el sótano que habían usado como tumba se estaba convirtiendo en archivo, en santuario, en el último lugar donde la verdad todavía importaba. Una madrugada, la viuda tuvo un sueño. Soñó con su esposo, de pie en un campo abierto, señalando hacia la tierra. No decía nada, solo señalaba. Y ella comprendía en el sueño que debajo de esa tierra había algo más, algo que aún no había encontrado. Despertó con el corazón acelerado, sudando a pesar del frío. Encendió una vela con manos temblorosas y miró alrededor del sótano. Habría más. ¿Serían los documentos solo el principio?
La idea la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo, porque si había más, si había una historia completa enterrada ahí, entonces su presencia en ese lugar no era accidente ni castigo, era destino, era responsabilidad. Y aunque esa idea sonaba grandiosa para alguien que vivía en la miseria absoluta, algo en su interior la aceptaba como verdad. Tal vez había sido llevada a ese sótano no para desaparecer, sino para encontrar, para ser la voz de lo que otros habían silenciado, para ser memoria viviente en un mundo que prefería el olvido. El trabajo de exploración se volvió metódico. La viuda dividió el sótano mentalmente en secciones y comenzó a examinar cada una con cuidado. Golpeaba las paredes suavemente, escuchando diferencias en el sonido. Cavaba en el suelo en puntos estratégicos, buscando irregularidades. Revisaba cada caja, cada rincón, cada objeto abandonado, y encontró más, no documentos esta vez, sino objetos. Una medalla vieja con inscripciones borradas, un relicario pequeño con una fotografía descolorida de personas que no reconocía, herramientas de trabajo grabadas con iniciales. Cada objeto era una pieza del rompecabezas, y aunque no entendía completamente cómo encajaban todas, sabía que estaban conectadas, que contaban una historia, que alguien había vivido, trabajado, amado y perdido en relación con esa casa, y que esa historia había sido borrada intencionalmente, reemplazada por otra versión, una versión donde solo los actuales patrones importaban, donde solo su linaje tenía derecho, donde el pasado era lo que ellos decían que era, pero el pasado real estaba ahí, en ese sótano, esperando ser reconstruido. Y la viuda, con sus manos cortadas y su cuerpo exhausto, se había convertido sin buscarlo en arqueóloga de injusticias, en restauradora de memorias robadas. Cada noche, después de trabajar, se sentaba junto a la vela y ordenaba mentalmente todo lo que había encontrado. Intentaba crear conexiones, entender la cronología, imaginar las vidas que habían tocado esos objetos. Y en ese ejercicio, algo extraño sucedía. Dejaba de sentirse sola, porque aunque físicamente estaba aislada, emocionalmente estaba acompañada por todos esos fantasmas del pasado que ahora conocía, por todas esas voces silenciadas que ahora escuchaba a través de sus hallazgos. No estaba loca. Sabía que eran solo objetos, solo papeles, pero también sabía que los objetos y los papeles llevan dentro las vidas de quienes los tocaron, y esas vidas merecían ser recordadas, merecían justicia, aunque fuera la justicia tardía de ser conocidas. Gracias por quedarte hasta aquí. Cada minuto que das a estas historias las mantiene vivas. Suscríbete si crees en eso. El sótano ya no era solo su prisión, era su proyecto, su misión. Y aunque arriba la veían como resto humano sin valor, abajo ella estaba construyendo algo que ni siquiera los patrones podían imaginar. Un archivo de verdades inconvenientes, un museo de lo borrado, un testimonio silencioso pero absoluto de que las historias no mueren aunque las entierren, que la memoria persiste aunque la prohíban, que la justicia, aunque tarde décadas, puede encontrar su camino hacia la luz. Y mientras trabajaba en la oscuridad, mientras sus manos sangraban y su espalda gritaba de dolor, la viuda sonreía, porque sabía algo que ellos no sabían. Y ese conocimiento, frágil como llama de vela, era suficiente para seguir adelante. El descubrimiento de los documentos y objetos había cambiado algo fundamental en la viuda, pero el cuerpo humano tiene límites que ni la voluntad más fuerte puede ignorar indefinidamente. Después de semanas de trabajo constante, de dormir poco, de comer apenas lo necesario para sobrevivir, su cuerpo comenzó a fallar. Una mañana despertó con fiebre alta, temblando bajo la manta delgada, incapaz de levantarse. La cabeza le daba vueltas, el pecho le ardía con cada respiración.
Intentó incorporarse, pero las piernas no respondían. El miedo llegó entonces, crudo y real. Si moría ahí, nadie lo sabría por días, tal vez semanas. La encontrarían cuando el olor fuera insoportable, o tal vez nunca. Tal vez solo sellarían el sótano y seguirían con sus vidas. Pasó todo ese día, entrando y saliendo de la conciencia, sudando y tiritando al mismo tiempo, viendo sombras que se movían en las paredes, aunque sabía que no había nadie. Y en los momentos de lucidez se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano, si moriría sin haber hecho nada con lo que había encontrado. Al tercer día de fiebre, cuando ya había perdido la noción del tiempo y apenas podía tragar saliva, escuchó pasos en las escaleras. No eran los pasos pesados del patrón, ni los rápidos del capataz. Eran pasos lentos, cuidadosos, casi sigilosos. La viuda intentó girar la cabeza, pero el esfuerzo era demasiado. Una figura apareció en el umbral, apenas visible en la penumbra. Era una mujer mayor, encorvada, con un chal oscuro sobre los hombros. La viuda no la conocía, nunca la había visto antes. La mujer se acercó sin decir palabra, se arrodilló junto al jergón y colocó una mano fría sobre la frente ardiente. «Fiebre mala», murmuró con voz rasposa, «pero no mortal todavía». Sacó de entre los pliegues de su ropa una botella pequeña y un trapo. Vertió líquido en el trapo y lo colocó sobre la frente de la viuda. Olía a hierbas amargas, a remedios antiguos. «Bebe esto», ordenó, acercándole otra botella a los labios. La viuda obedeció sin pensar, demasiado débil para resistir o preguntar. El líquido sabía horrible, pero quemaba el pecho de forma que se sentía curativa. La mujer mayor no explicó quién era ni por qué estaba ahí. Solo trabajó en silencio, cambiando trapos fríos, obligando a la viuda a beber más del remedio amargo, acomodando la manta para cubrir mejor. Después de lo que parecieron horas, la mujer se incorporó. «Volveré mañana», dijo simplemente. Y antes de que la viuda pudiera preguntar nada, subió las escaleras y desapareció. La viuda se quedó mirando el techo de piedra, confundida, pero también extrañamente aliviada. Alguien sabía que existía. Alguien había bajado. Alguien la había ayudado sin pedir nada a cambio. Y esa simple acción, después de semanas de abandono absoluto, se sintió como milagro. Durmió esa noche con menos fiebre, respirando más fácil, y por primera vez en mucho tiempo sus sueños no fueron pesadillas. La mujer mayor regresó cada día durante una semana. Nunca hablaba mucho, solo lo necesario. Traía remedios, traía agua limpia, traía incluso comida, pan duro, un poco de queso, frutas pasadas pero comestibles. La viuda intentó preguntarle quién era, por qué la ayudaba, cómo sabía que estaba enferma. La mujer solo sonreía con gesto enigmático. «Hay cosas que pasan en esta casa que otros no ven», decía. «Pero yo veo, siempre he visto». No daba más explicaciones, y la viuda, débil todavía, no insistía. Aceptaba la ayuda con gratitud silenciosa, sintiéndose como niña pequeña siendo cuidada por madre invisible. Con los días, la fiebre cedió completamente. El cuerpo recuperó fuerzas lentamente. Y cuando finalmente pudo sentarse sin marearse, cuando pudo comer sin que el estómago rechazara todo, la mujer mayor la miró con aprobación. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo. «Esta casa intenta romper a la gente, pero tú no te has roto». Y esas palabras, simples pero ciertas, se grabaron en el corazón de la viuda como marca de fuego. El último día que la mujer mayor visitó, trajo algo diferente. Una lámpara de aceite pequeña con suficiente combustible para varias noches. «Para que no tengas que robar velas», dijo con media sonrisa que sugería que sabía más de lo que decía. También dejó una manta gruesa, vieja pero limpia, que olía a lavanda seca. «El invierno viene, necesitarás esto». La viuda intentó agradecerle con palabras, pero se le quebró la voz. La mujer le tocó la mejilla con ternura inesperada. «No necesitas agradecerme con palabras.
agradéceme sobreviviendo. Agradéceme, no rindiéndote, porque esta casa tiene secretos que necesitan ser conocidos. Y tú eres la única que está en posición de conocerlos ahora. Dicho esto, subió las escaleras por última vez. La viuda nunca volvió a verla. Preguntó después con mucho cuidado a uno de los trabajadores jóvenes si conocía a una mujer mayor que trabajara en la casa. El trabajador la miró confundido. «No hay ninguna mujer mayor aquí», dijo. Y la viuda no supo si la mujer había sido real o si la fiebre le había jugado trucos. Pero la lámpara era real, la manta era real, y el efecto de esa ayuda también. Con la salud recuperada y las nuevas provisiones, la viuda retomó su exploración del sótano con energías renovadas. Pero ahora lo hacía con más cuidado, más método. Usaba la lámpara de aceite para iluminar mejor las esquinas oscuras, para examinar las paredes con mayor detalle. Y fue entonces, con esa luz más fuerte, cuando notó algo que había pasado desapercibido antes. En el techo bajo del sótano, entre las vigas de madera podrida, había marcas talladas. No eran casuales, eran símbolos, números, tal vez coordenadas o referencias. La viuda movió una de las cajas viejas para usarla como escalón improvisado. Se subió con cuidado y examinó las marcas de cerca. Estaban hechas con herramienta afilada, profundas, deliberadas, y parecían señalar hacia una sección específica del sótano que ella aún no había explorado a fondo. El rincón más alejado, donde se apilaban sacos viejos de grano podrido y tablones que parecían haber sido parte de alguna construcción anterior. Suscríbete para ver cómo las sombras pueden convertirse en luz cuando alguien se atreve a mirar. Esa noche, la viuda movió los sacos con esfuerzo renovado. Eran pesados, llenos de grano convertido en polvo por el tiempo y la humedad. Al retirar el último, encontró que el suelo debajo era diferente. No era tierra compactada como el resto. Era madera, tablones dispuestos horizontalmente, cubiertos por décadas de suciedad, pero claramente colocados con propósito. Limpió la superficie con las manos, revelando que los tablones formaban una especie de trampilla o acceso. Tenían bisagras oxidadas en un extremo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo debajo, otra capa, otro nivel de secretos. Y mientras insertaba los dedos en las rendijas entre tablones, intentando encontrar forma de abrirlos, comprendió que el sótano no era solo un sótano, era una estructura diseñada para ocultar, y ella estaba a punto de descubrir qué. Con las manos fortalecidas por semanas de trabajo manual, la viuda comenzó a forzar los tablones que cubrían lo que parecía ser un acceso oculto. La madera estaba hinchada por la humedad, las bisagras casi soldadas por el óxido. Usó una de las herramientas de metal como palanca, aplicando presión gradual para no romper todo. El primer tablón se dio con un crujido seco que resonó en el sótano como disparo. Se detuvo, conteniendo la respiración, esperando que alguien arriba hubiera escuchado. Pero los pasos continuaron su ritmo normal. Nadie bajaba, nadie investigaba. Continuó trabajando, removiendo tablón tras tablón, hasta que finalmente quedó expuesto un hueco rectangular en el suelo. La lámpara de aceite proyectaba luz temblorosa hacia abajo, revelando escalones de piedra que descendían hacia oscuridad más profunda. No era solo un escondite, era un nivel completo bajo el sótano. Una cámara secreta que había permanecido sellada por décadas. La viuda sintió miedo y fascinación en partes iguales. Parte de ella quería cerrar todo y olvidar, pero la parte más fuerte, la que había aprendido a sobrevivir, necesitaba saber. Bajó los escalones con extremo cuidado, sosteniendo la lámpara frente a ella, probando cada piedra antes de apoyar su peso completo. El aire abajo era más denso, cargado con olor a encierro absoluto. Los escalones terminaban en una cámara pequeña, no más grande que una habitación modesta.
Las paredes eran de piedra desnuda, el techo bajo y el espacio estaba casi vacío, excepto por un baúl de madera en el centro. La viuda se acercó despacio, como si el baúl fuera animal dormido que podría despertar. Estaba cubierto de polvo tan espeso que formaba capa sólida. Lo limpió con la manga del vestido, revelando madera tallada con diseños antiguos, con cerradura de metal negro que sorprendentemente no estaba asegurada. El baúl había sido cerrado con prisa o con la certeza de que nadie lo encontraría. La viuda levantó la tapa lentamente. Las bisagras protestaron pero cedieron, y lo que vio dentro le robó el aliento. No era tesoro material, era algo mucho más valioso y peligroso, verdad documentada. Dentro del baúl había legajos de documentos perfectamente preservados, protegidos del tiempo por el encierro hermético. Había cartas atadas con cintas descoloridas, contratos con sellos de cera intactos, mapas dibujados a mano mostrando distribución de tierras, fotografías antiguas de personas posando frente a la casa que ahora la aprisionaba. La viuda sacó todo con manos temblorosas y lo dispuso en el suelo de la cámara. Comenzó a leer bajo la luz de la lámpara, y con cada página la historia se revelaba como puzzle armándose. Los documentos contaban de una familia que había sido dueña legítima de esas tierras generaciones atrás. Contaban de un hijo que había ido a la guerra y nunca regresó, declarado muerto aunque el cuerpo jamás fue recuperado. Contaban de cómo los patrones actuales, entonces solo administradores temporales, habían falsificado documentos de defunción, inventado deudas inexistentes y finalmente se habían apropiado de todo. La propiedad no les pertenecía por derecho. Les pertenecía por robo documentado, planificado, ejecutado con paciencia de décadas. Las fotografías mostraban rostros que la viuda reconocía en parte. Uno de ellos era inquietantemente similar al anciano que había muerto años atrás en el pueblo, el ermitaño loco que todos evitaban, que vivía en las afueras hablando solo. Nadie lo había tomado en serio cuando farfullaba sobre tierras robadas, sobre herencias negadas. Todos asumían que estaba senil, pero en estas fotografías, cuando era joven, aparecía de pie frente a esta misma casa, con expresión de orgullo y pertenencia. Era el hijo que supuestamente había muerto en la guerra. Había regresado, y nadie lo había creído. Lo habían tratado como loco hasta que murió solo y olvidado. La viuda sintió náusea subiendo por su garganta. La injusticia no era solo contra ella. Era sistémica, era multigeneracional. Los patrones actuales habían construido su imperio sobre mentiras tan bien construidas que se habían convertido en verdad oficial. Y estos documentos eran la única prueba que existía de lo contrario. Por eso habían sido escondidos tan profundamente. Por eso, este nivel secreto bajo el sótano, porque quien los encontrara tendría poder para destruir todo el orden establecido. Pasó horas en esa cámara leyendo cada documento, memorizando nombres, fechas, detalles. Había testamentos originales firmados por el verdadero dueño. Había cartas donde los administradores discutían entre ellos cómo resolver el problema cuando el hijo regresara de la guerra. Había incluso confesión escrita de uno de ellos, guardada tal vez por culpa o por seguro, donde admitía la falsificación. Era evidencia absoluta, inapelable, y la viuda, sentada en el suelo frío de esa cámara secreta, comprendió que acababa de convertirse en la persona más peligrosa de esa casa, porque sabía, porque tenía pruebas, porque podía, si quería, destruir la narrativa que los patrones habían protegido con tanto celo. Pero también comprendió el peligro mortal en que eso la ponía. Si revelaba esto, si lo hacía público, ¿qué le impediría a los patrones silenciarla? Estaba sola, sin aliados, viviendo en un sótano donde podía desaparecer sin que nadie preguntara. La verdad era arma,
pero las armas pueden volverse contra quien las sostiene si no sabe usarlas correctamente. Guardó todo de vuelta en el baúl con extremo cuidado, cerró la tapa y subió los escalones hacia el sótano principal. Colocó los tablones de vuelta en su lugar, cubrió todo con los sacos de grano, borró cualquier señal de que había estado ahí. Necesitaba tiempo para pensar, necesitaba estrategia. No podía actuar impulsivamente, pero mientras apagaba la lámpara y se acostaba en su jergón, envuelta en la manta que la mujer misteriosa le había dado, sintió algo que no había sentido desde antes de la muerte de su esposo: certeza de propósito. Ya no estaba ahí solo para sobrevivir, estaba ahí para ser testigo, para ser memoria viviente de una injusticia que otros quisieron borrar. No sabía todavía cómo usaría ese conocimiento. No sabía si tendría el valor de enfrentar las consecuencias, pero sabía con convicción absoluta que esos documentos no podían quedarse enterrados para siempre, que la verdad, aunque tardara, merecía luz, y que ella, la viuda olvidada en el sótano oscuro, se había convertido sin buscarlo en guardiana de esa verdad. Esta historia te ha llevado hasta el corazón del secreto. Suscríbete si crees que la verdad siempre encuentra su momento. Arriba, la casa continuaba con sus rutinas. Los patrones comían, dormían, trabajaban, completamente ignorantes de que su mundo construido sobre mentiras estaba siendo socavado desde abajo. Y la viuda, que habían intentado convertir en nada, se había convertido en todo. En la única persona viva que conocía la historia completa. En la única que podía elegir entre justicia y silencio. Y esa elección, comprendió mientras cerraba los ojos en la oscuridad, sería la más importante de su vida. Porque algunas verdades no piden permiso para existir. Simplemente esperan a la persona correcta en el momento correcto. Y tal vez, solo tal vez, ella era esa persona. Y este era ese momento. Los días posteriores al descubrimiento fueron de reflexión intensa. La viuda no actuó de inmediato porque sabía que la precipitación podía costarle todo. En cambio, comenzó a prepararse de forma metódica. Primero fortaleció su cuerpo, comía todo lo que conseguía con mayor disciplina, guardando porciones para tener reservas. Hacía ejercicios simples en el sótano, flexiones contra la pared, sentadillas, estiramientos. Su cuerpo, que había estado al borde del colapso semanas atrás, empezaba a recuperar músculo y resistencia. Segundo, organizó el sótano de manera más funcional. Creó espacios definidos, uno para dormir, otro para almacenar provisiones, otro para guardar las herramientas. Limpió con dedicación obsesiva, barriendo el polvo, secando la humedad donde podía, creando orden del caos. Y tercero, comenzó a observar. Subía con más frecuencia a horas estratégicas, no solo para tomar comida, sino para escuchar conversaciones, para entender rutinas, para identificar debilidades en la estructura de poder de la casa. Se volvió estudiante silenciosa de sus opresores. El trabajo físico constante le daba claridad mental. Mientras sus manos reparaban rincones del sótano, su mente construía estrategias. Comprendió que revelar los documentos directamente sería suicidio. Los patrones tenían poder, contactos, recursos para silenciar cualquier acusación. Necesitaba aliados primero, necesitaba que otros supieran para que si algo le pasaba, la verdad no muriera con ella. Pensó en el cura del pueblo, en el notario viejo que había conocido años atrás, en algunas familias que habían sido cercanas a los antiguos dueños, pero llegarles era el desafío. No podía simplemente aparecer en el pueblo con documentos robados de un sótano. Sería arrestada o declarada loca. Necesitaba legitimidad, necesitaba momento correcto. Y mientras tanto, necesitaba volverse indispensable de alguna forma. Necesitaba dejar de ser la viuda olvidada para convertirse en alguien que no podían hacer desaparecer sin consecuencias.
Comenzó a trabajar en esa transformación con paciencia de araña tejiendo tela. Empezó ofreciendo servicios. Una noche, cuando escuchó a la cocinera quejándose de dolor de espalda, le dejó en la cocina un ungüento hecho con hierbas que había recolectado en los márgenes del terreno. No firmó, no se identificó, solo lo dejó con nota simple: para el dolor. La cocinera lo usó y mejoró. Días después, la viuda dejó otro regalo: ropa remendada que había encontrado rota en los descartes. La había cosido de noche con aguja y hilo que había tomado prestado. Pequeños actos de utilidad anónima. Lentamente empezaron los rumores entre los trabajadores. Alguien está ayudando. Tal vez es la viuda del sótano. ¿Todavía está ahí abajo? Su presencia, que había sido olvidada, empezó a ser recordada, pero ahora con matiz diferente, no como problema, sino como posibilidad. Y la viuda, escuchando desde las sombras, sabía que estaba sembrando, que cada acto de utilidad era inversión en capital social que algún día necesitaría cobrar. Paralelamente, continuó transformando el sótano. Encontró forma de crear ventilación mejor, moviendo algunos objetos que bloqueaban corrientes de aire. Instaló sistema rudimentario para captar agua de lluvia usando recipientes y canaletas improvisadas con tablones. Convirtió una de las cajas viejas en mesa de trabajo donde podía escribir o leer. El espacio que había sido diseñado para hacerla desaparecer se estaba convirtiendo en taller, en refugio funcional, en base de operaciones. Y con cada mejora, con cada cambio que hacía, sentía que recuperaba fragmentos de dignidad. No era solo víctima esperando. Era arquitecta de su propia supervivencia. Era ingeniera de su propia resistencia. El sótano oscuro ya no la definía. Ella estaba redefiniendo al sótano, y esa inversión de roles, aunque invisible para otros, era victoria silenciosa que le daba fuerza para continuar cada día. El invierno llegó con frialdad brutal. Las noches en el sótano se volvieron casi insoportables, pero la viuda había preparado. Había acumulado mantas adicionales, había sellado grietas en las paredes con barro y paja, había creado pequeña estufa improvisada con lata vieja y carbones robados. No era confort, pero era supervivencia, y mientras arriba la casa se quejaba del frío con sus chimeneas encendidas y sus habitaciones calientes. Abajo una mujer resistía con recursos mínimos y voluntad máxima. Cada mañana que despertaba viva era acto de desafío. Cada noche que sobrevivía era testimonio de que no la habían quebrado. Los patrones habían subestimado algo fundamental: la capacidad humana de adaptarse cuando la alternativa es morir. Y la viuda se había adaptado, había evolucionado, se había vuelto criatura del sótano, conocedora de cada sombra, cada sonido, cada secreto que ese espacio guardaba, y ese conocimiento era poder que nadie arriba sospechaba. Una tarde, mientras reparaba una de las vigas del techo que amenazaba con ceder, tuvo revelación simple pero profunda. No necesitaba destruir a los patrones para ganar, solo necesitaba sobrevivirles. Solo necesitaba asegurarse de que la verdad sobreviviera. Si moría mañana, pero los documentos eran encontrados por persona correcta después, su misión estaría cumplida. Esa idea le quitó peso enorme de los hombros. No tenía que ser heroína, solo tenía que ser guardiana. Y para ser buena guardiana necesitaba asegurar que el secreto estuviera protegido no solo en baúl oculto, sino en múltiples lugares, con múltiples personas. Comenzó a hacer copias de los documentos más importantes. Usaba papel que robaba hoja por hoja de la casa. Escribía con lápiz gastado a luz de lámpara, reproduciendo palabra por palabra los testimonios clave. Era trabajo lento, tedioso, que le destrozaba los ojos y le acalambraba la mano. Pero era necesario, porque información que existe en solo un lugar puede ser destruida. Información que existe en varios lugares se vuelve inmortal.
Construir el futuro desde las ruinas requiere manos que no tiemblen. Suscríbete para ver cómo termina esta reconstrucción. Mientras trabajaba en las copias, pensaba en su esposo. Él había sido hombre simple, sin educación formal, pero sabio a su manera. Le había enseñado que el trabajo bien hecho es oración sin palabras, que las manos honestas construyen más que las bocas elocuentes. Y ahora, en ese sótano oscuro, ella estaba aplicando esa lección. No con discursos grandilocuentes ni con venganza ruidosa, sino con trabajo meticuloso, con paciencia infinita, con determinación silenciosa. Cada copia que terminaba la escondía en lugar diferente, una entre las vigas del techo, otra en hueco de la pared, otra en bolsa impermeable enterrada en rincón del sótano. Distribuía la verdad como se distribuyen semillas, asegurando que incluso si algunas se perdían, otras germinarían. Y en ese proceso se transformaba. La viuda asustada que había bajado esas escaleras meses atrás ya no existía. En su lugar había mujer curtida, estratégica, implacable en su propósito. El sótano había intentado enterrarla, pero ella lo había convertido en útero del cual renacía diferente, más fuerte, más peligrosa, más libre. La oportunidad llegó de forma inesperada, como suelen llegar las cosas importantes. El patrón enfermó gravemente a mitad del invierno, una fiebre violenta que lo postró en cama durante semanas. Los médicos del pueblo visitaban constantemente, pero no lograban identificar la causa exacta. La casa entró en modo de crisis silenciosa. Los trabajadores murmuraban en las cocinas. La esposa del patrón caminaba por los pasillos con expresión de preocupación calculada, más pendiente de la herencia que de la salud del enfermo. Y en medio de ese caos contenido, la viuda vio su ventana. Subió una noche cuando todos dormían, no para robar comida, sino para dejar algo, una de las copias de los documentos más comprometedores, colocada estratégicamente en el estudio del patrón, entre papeles que el notario revisaría cuando viniera a actualizar el testamento. No era revelación explosiva, era semilla plantada. Cuando el notario encontrara ese documento viejo entre los papeles actuales, tendría preguntas. Y las preguntas, una vez iniciadas, tienen forma de multiplicarse hasta que la verdad completa emerge. Pero la viuda sabía que no podía confiar solo en eso. Necesitaba asegurarse de que múltiples personas tuvieran acceso a la verdad simultáneamente, para que ninguna pudiera ser silenciada sin que otras continuaran. Durante las semanas siguientes, utilizó cada salida nocturna para dejar copias en lugares estratégicos. Una en la iglesia, escondida entre los registros parroquiales antiguos, donde el nuevo cura joven eventualmente la encontraría durante su proyecto de catalogación. Otra en la casa del ermitaño muerto, que ahora estaba abandonada pero que la municipalidad planeaba revisar para vender. Los documentos contaban historia de ese hombre, probaban que no había estado loco, que sus reclamos eran legítimos. Cuando fueran encontrados en su antigua casa, alguien haría conexiones. Y una copia final la envió por correo anónimo al periódico regional, con nota simple: investiguen la propiedad de las tierras de la familia patronal. La verdad está enterrada. No firmó. No dio pistas de quién era. Solo plantó la semilla y confió en que el periodismo, cuando huele injusticia vieja, no puede resistir la tentación de escarbar. El patrón sobrevivió la enfermedad, pero salió cambiado, más débil, más paranoico, más consciente de su mortalidad. Comenzó a revisar sus asuntos con urgencia nueva, y fue entonces cuando el notario, al organizar documentos para el testamento actualizado, encontró el papel viejo que no encajaba. Lo leyó con ceño fruncido, lo comparó con otros documentos y su expresión cambió. Solicitó reunión privada con el patrón. La conversación fue larga, tensa. La viuda, desde su sótano, escuchó gritos amortiguados,
pasos furiosos. No sabía exactamente qué se decía, pero sabía que la máquina se había puesto en marcha. Días después, el cura joven visitó la casa con expresión seria, pidiendo hablar con el patrón sobre documentos históricos encontrados en los archivos parroquiales. La esposa del patrón preguntaba con voz aguda qué estaba pasando, por qué llegaban visitas inesperadas, por qué su esposo estaba tan alterado, y el patrón, encerrado en su estudio, bebía más de lo habitual, miraba papeles con expresión de animal acorralado. La verdad no explotó como bomba. Se filtró como veneno lento, expandiéndose por las grietas de la estructura de poder. El periódico publicó artículo preliminar, dudas sobre legitimidad de tierras históricas. No acusaba directamente, solo planteaba preguntas, pero las preguntas eran suficientes. Otras familias del pueblo, que habían sufrido despojos similares en generaciones pasadas, empezaron a hablar. Testimonios viejos resurgían. Memorias que habían sido descartadas como quejas de pobres resentidos, ahora encontraban contexto, y en medio de ese remolino creciente, la viuda permanecía invisible en su sótano. Nadie sospechaba de ella. ¿Cómo podría una mujer analfabeta y olvidada orquestar algo así? Pero ella no era analfabeta y definitivamente no estaba olvidada por sí misma. Había aprendido que el poder real no está en ser visto, sino en ver, no en gritar, sino en saber dónde plantar verdades que otros gritarán por ti. Y mientras la casa arriba se desmoronaba bajo peso de su propio pasado falso, ella abajo sonreía en la oscuridad. El desenlace llegó meses después, cuando autoridades regionales iniciaron investigación formal sobre la propiedad de las tierras. Los documentos que la viuda había distribuido fueron encontrados por múltiples fuentes, lo que les dio credibilidad que documentos de fuente única nunca habrían tenido. Peritos analizaron, compararon con registros oficiales, encontraron inconsistencias que los patrones no pudieron explicar. No hubo juicio dramático ni sentencia definitiva, pero hubo suficiente escándalo público para que la familia patronal perdiera su posición de poder absoluto en la región. Tuvieron que vender tierras para pagar abogados y acallar demandas. La casa grande comenzó a vaciarse. Trabajadores se fueron buscando empleos más seguros. Y una tarde, la esposa del patrón bajó personalmente al sótano por primera vez en casi un año. Encontró a la viuda sentada en su rincón, cosiendo tranquilamente bajo luz de lámpara. La mujer la miró con expresión de odio y confusión mezclados. «Tendrás que irte», dijo con voz tensa. «Estamos vendiendo la propiedad, ya no podemos mantener a nadie». La viuda levantó la vista, la miró directo a los ojos y asintió suavemente. «Entiendo», dijo con calma, que desconcertó a la otra mujer. Y no dijo nada más. La viuda salió del sótano una mañana de primavera temprana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar. Llevaba solo un bulto pequeño con sus pertenencias esenciales y las últimas copias de documentos que no había distribuido. Subió las escaleras por última vez, caminó por la cocina vacía donde una vez había trabajado junto a su esposo, salió por la puerta trasera hacia el campo abierto. No miró atrás. La casa ya no tenía poder sobre ella. Caminó hacia el pueblo con paso firme, con espalda más recta que cuando había bajado a ese sótano meses atrás. En el pueblo buscó al cura joven, le entregó los documentos finales con instrucción simple. Asegúrese de que la verdad completa sea conocida. Asegúrese de que el ermitaño sea recordado correctamente. El cura asintió con respeto evidente. Vio algo en esa mujer que no podía nombrar, pero que reconocía. Supervivencia transformada en propósito. Dignidad rescatada del abismo. Victoria silenciosa sobre la crueldad. La viuda no se quedó en el pueblo. Encontró trabajo en otra región, en casa más humilde pero más honesta.
Y años después, cuando murió rodeada de respeto de quienes la conocieron en su nueva vida, nadie supo que había sido la mujer del sótano oscuro. Nadie supo que había sido ella quien había destruido imperio construido sobre mentiras. Porque las mejores revoluciones, comprendió al final, son las que nadie puede atribuir a un solo rostro. Historias como esta merecen ser recordadas porque nos enseñan que el destino no está sellado hasta que dejamos de pelear. Suscríbete para honrar estas memorias. El sótano donde vivió permaneció vacío cuando la casa fue finalmente vendida. Los nuevos dueños, que compraron la propiedad a precio reducido debido al escándalo, decidieron sellarlo completamente. Pero antes de sellarlo, un trabajador bajó a limpiar y encontró algo tallado en una de las vigas del techo. Palabras escritas con herramienta afilada, en letra firme: la oscuridad solo gana si aceptas no ver. No había firma, no había fecha, solo esa frase. El trabajador la reportó como curiosidad. Fue fotografiada y olvidada. Pero la viuda, desde donde estuviera, sabía que esas palabras permanecerían ahí. Testimonio final de que había existido, de que había resistido, de que el sótano oscuro, diseñado para hacerla desaparecer, se había convertido en lugar donde su fuerza había nacido. Y que algunos secretos, cuando son descubiertos por persona correcta en momento correcto, dejan de ser secretos para convertirse en justicia. Tardía, imperfecta, pero real. Porque al final, lo oculto en ese sótano no solo cambió el destino de una viuda, cambió la verdad oficial de toda una región. Y eso, comprendió ella en sus últimos días, había valido cada momento de oscuridad.